Regreso inminente del rey emérito a nuestro país 1 año y 8 meses después de su marcha a Emiratos Árabes Unidos. Las fuentes consultadas por Voz Populi sitúan ese regreso en 2 puntos de España. Por una parte, en la localidad gallega de Sanjenjo y también en Barcelona. Una vuelta de don Juan Carlos que podría ser este mismo fin de semana. Además, también hablamos de los precios de la energía y del favor que le han hecho tanto el buen tiempo como también China al gobierno a la espera de la respuesta a esa excepción ibérica planteada por parte de Pedro Sánchez a Bruselas. Y por último, hablamos de las medidas que no piensa adoptar el gobierno en contra de Luis Rubiales, del presidente de la Federación Española de Fútbol, a pesar de las críticas internas por su pacto con la empresa de Gerard Piqué para llevar la Superliga a Arabia Saudí. Dicen desde el Consejo Superior de Deportes que se trata de un acuerdo entre particulares. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre con esta noticia que estamos desvelando hoy en Voz Populi, que cuenta nuestro compañero Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. A ver, Jesús, estás contando que 20 meses después de la marcha a Abu Dhabi del rey emérito y mes y medio después del archivo por parte de la Fiscalía de las investigaciones abiertas en su contra, don Juan Carlos va a regresar a España y estás contando que ese regreso es inminente. Pues sí, es un regreso que lleva meses planificando Juan Carlos I y que se puede producir en los próximos días. Nos dicen que Juan Carlos I, ya cuando estaba negociando a finales de año ese posible regreso con Zarzuela y sobre todo pues, en el último mes y medio, después de que se pactara esa carta anunciando su intención de seguir residiendo en Abu Dhabi, pero poder venir a España de forma frecuente, con frecuencia, es lo que pone de forma textual en la carta, pues Juan Carlos I está diseñando ese regreso a España con 2 destinos que ya tiene decidido. Uno es Barcelona y el otro es San Senso, que además fue el último sitio en el que estuvo en España antes de irse a Abu Dhabi. O sea que sería un regreso, digamos, entre comillas, múltiple, porque no sería a Madrid para regresar, digamos, al que ha sido su hogar durante tantos años, sino que sería para ir a un sitio tan conocido como es San Senso, uno de sus lugares favoritos, y también a Cataluña. Pues sí, lo de San Senso la verdad parecía bastante claro, lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? En esas negociaciones que desde el primer momento Casa Real descartó la residencia de Juan Carlos I en Zarzuela, hablábamos que, bueno, pues que Juan Carlos I podía recuperar esos viajes a San Senso y es un poco lo que se va a hacer. El objetivo de Juan Carlos I es volver a visitar a sus amigos, a sus compañeros de regatas en el Club Náutico. Este fin de semana además se celebra la Copa de España, lo que desde el entorno más próximo indican que podría ser este mismo fin de semana cuando viniera Juan Carlos I a España. Y el otro destino, que es Barcelona, es para visitar a su amigo Josep Cussí. Es uno de los amigos de mayor trayectoria de Juan Carlos I, se conocen desde hace 50 años, fueron compañeros incluso también, fueron primeros rivales en el año 72 de regatas, luego compañeros en el Bribón. Hace apenas 2 años se contaba más en el diario de Telegraph que Cussí incluso financió parte del viaje de novios de Felipe VI y de Leticia Ortiz. O sea, son amigos de toda la vida y es verdad que Cussí, bueno, pues desde hace unos meses tiene una enfermedad grave que además se ha agravado todavía más en los últimos meses, a principios de año, y Juan Carlos I quiere verle. Es una decisión que tenía tomada desde hace tiempo y ahora que ya tiene, digamos, las puertas abiertas para su regreso, pues quiere hacer esa escala también en Barcelona. Una primera vuelta a España que sería para ver regatas y también a un viejo amigo enfermo en este caso, y claro, que traerá una polvareda tremenda porque estamos hablando de la primera vuelta del emérito en 20 meses. Eso sí, lo contabas tú, en esa carta enviada hace poco más de un mes, justo después del archivo por parte de la Fiscalía de las investigaciones en su contra, él dejaba claro que su residencia va a seguir estando en Emiratos. Digamos que este es un regreso que se ha esperado durante mucho tiempo, que se está esperando desde hace tiempo, pero desde luego van a correr ríos de tinta cuando se produzca. Pues sí, la verdad que es un regreso, por supuesto, esperado por Juan Carlos I, pero es verdad que desde el pasado otoño, cuando Juan Carlos I, que lo empezamos a contar aquí, ¿no? Digamos, redobló esa presión para volver a España, pues la atención mediática ha estado puesta en eso, ¿no? ¿Cuándo va a regresar Juan Carlos I? De hecho, bueno, en las fuentes que hemos consultado,
nos hablan de eso, ¿no? Ese plan incluso para que pueda regresar este fin de semana, dice, siempre y cuando igual la información que salga de ese posible viaje no frustre quizá esos planes, ¿no? O sea, ellos son conscientes que Juan Carlos I puede estar en ese foco mediático, pero sí que está todo preparado para este regreso inminente. Todo preparado para el regreso inminente del emérito del rey Juan Carlos. Lo iremos contando en las próximas horas. Esta es la información de nuestro compañero Jesús Ortega. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y cambiamos de asunto y hablamos de uno que nos tiene preocupado desde hace meses, como es el de los precios de la energía. Queremos hablar con nuestro compañero Alberto Sanz. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, Alberto, estamos a la espera de una respuesta por parte de la Comisión Europea al famoso plan del Gobierno, al plan de Sánchez, para esa excepción ibérica. Pero resulta que antes incluso de que nos den el visto bueno para topar los precios de la energía, nos encontramos con elementos externos que ya le están haciendo el favor al Gobierno de ir bajando esos precios a pesar de no adoptar grandes medidas hasta ahora. ¿Qué está pasando? Eso es, recordemos que en el mes de marzo, marcado principalmente por la crisis de Ucrania, todos los problemas de suministros y los planes de la Comisión Europea para independizarnos energéticamente de Rusia, se vivió una nueva crisis energética, crisis de precios, como la que veníamos viviendo en 2021, pues acrecentada por esta crisis. ¿Qué hicieron todos los países de la Comisión Europea y todos los países miembros? Decidieron adoptar sus medidas y la propuesta más original o más rompedora fue la que conocíamos, esta excepción ibérica de España y de Portugal, para topar el precio del gas y conseguir que en este escenario que tenemos de isla energética, la península ibérica, poder controlar este precio de manera excepcional y temporal hasta que el impacto de la crisis de Ucrania se amoldara. Este plan se presentaba a Bruselas a finales del mes de marzo, se nos reconocía en ese Real Decreto para afrontar las medidas y para poder superar la crisis de la guerra, y ya nos metíamos en el mes de abril, en un mes que muchas empresas o muchos consumidores decían que si se vivía un escenario parecido a lo que vivíamos en marzo, iban a sufrir un gran impacto económico con esta crisis. ¿Qué ha pasado en abril? Estamos ya afrontando las últimas semanas de este mes. Pues que todavía esperando a la respuesta definitiva de Bruselas y de la Comisión Europea a los detalles de este plan de España y Portugal, los precios de la energía han ido bajando. Han ido bajando por diferentes factores. Han ido bajando porque nos hemos encontrado con la Semana Santa y una caída de los grandes consumidores, tanto de empresas como de personas que se han ido de vacaciones. Es verdad que ha caído la demanda por esa vía. También nos hemos encontrado con unas muy buenas condiciones meteorológicas, ha aumentado el aire, ha habido días de sol, la gente lo ha sufrido en sus casas, que no sabía salir con el chubasquero o no. Pues eso ha sido muy bueno para la producción renovable, y con ello se ha podido satisfacer la demanda que había con esa producción renovable. Eso es bueno porque no necesitábamos tanto gas para producir electricidad. También el mercado internacional ha logrado reducir, debido a que en China están viviendo unos escenarios de aumento de los casos y unas medidas de restricciones muy elevadas, también ha bajado su consumo eléctrico y se ha distorsionado un poco menos el mercado de la electricidad y del gas, porque recordemos que el mercado de Asia ha sido el gran culpable de que en este último año el precio del gas se haya disparado. Con todos estos condicionantes y estando lejos todavía de saber cuándo se va a poner en marcha el plan de limitación del precio del gas y la excepción ibérica, ya nos encontramos con caídas de precio de en torno al 50% en el mercado del gas. Este miércoles se marcaba el precio más barato en el pool del mercado mayorista de electricidad, que no se veía desde octubre. Estos son los condicionantes que marcan y todavía no están en marcha las medidas del Gobierno, por lo tanto los condicionantes externos están favoreciendo mucho a los precios sin el Gobierno. Lo de que ha habido mucho aire, desde luego, seguro que mucha gente lo recuerda de sus vacaciones de Semana Santa en función del punto de la geografía española donde haya estado, pero es verdad que al final estamos hablando también de unas variables que, digamos, van cambiando un poco en función de la situación, y nos encontramos también con mucha volatilidad, lo estás comentando tú mismo, en el precio del kilovatio, del megavatio hora que estamos pagando en estas fechas. ¿Qué es lo que cabe esperar en las próximas fechas también ahora, en la que entramos en la primavera? Se espera mejor tiempo a pesar de esa
esa nevada que hemos visto en las últimas horas en algún punto de España. ¿Qué es lo que cabe esperar en cuanto a los precios? Evidentemente, ya nos lo han dicho muchos expertos, lo dicen desde la Agencia Internacional de Energía, la volatilidad viene para quedarse. O sea, ya que estamos todo el día pendientes del mercado mayorista de la electricidad, nos podemos encontrar como la diferencia que se ha vivido entre este miércoles y este jueves, subidas del 90% y un precio del 80% el miércoles, de 80 euros megavatio hora el miércoles y un precio de 160 un día después. Esa volatilidad viene para quedarse, pero es cierto que en este mes la tendencia es a la baja. Cada vez necesitamos menos energía para calentar las casas porque las temperaturas son más favorables, tenemos días de frío, días de lluvia, pero las temperaturas son favorables. Nos encontramos con un precio del gas que va a la baja y cada vez que entra en el mercado mayorista tiene un impacto menor. Las renovables están cogiendo poder y esto, como ya se nos ha quedado en la cabeza con esta crisis, cuanto a más renovables entren en el mercado, más barata es la luz. La tendencia, va a haber volatilidad, pero parece que en los próximos meses va a haber unos precios menores y no hay que decir que seguimos todavía con una situación excepcional y con precios muy altos, pero es verdad que la crisis de marzo parece que la estamos dejando atrás. Vemos muchos elementos externos que favorecen que poco a poco los precios vayan bajando y luego nos falta, lo estabas comentando, ese plan de España y Portugal para esa excepción ibérica, para que se abarate ya definitivamente durante un tiempo el precio de la energía. ¿Qué es lo que estamos esperando exactamente por parte de Bruselas, de la Comisión Europea, y cómo puede repercutir esto en la factura de los hogares y de las empresas? Bueno, lo que nos comentan es que la semana que viene puede ser clave, nos podemos encontrar la semana que viene con una respuesta, y es lo que se está diciendo en el sector, por parte de Bruselas, a estos detalles y a este plan tan complejo para limitar el precio en el que entra la producción de electricidad a través de gas en el mercado, una cosa muy técnica, pero que parece que ya cada vez vamos conociendo mejor. El límite del precio que le ponían tanto Portugal como España era 30 euros megavatio. Ahora mismo tenemos el precio del gas está en torno a los 80 euros megavatio hora, o sea, estaría en torno a una tercera parte de cómo está marcando ahora. Parece que Bruselas puede llegar a aceptar esta propuesta, pero va a subir un poco estos niveles para no distorsionarlo tanto. Igual nos encontramos 50 euros, 40 euros. De momento son todo especulaciones de mercado, pero parece que la semana que viene será clave. Y con esto, ¿qué pasaría? Pues que nos encontramos con que la volatilidad se marcaría o se toparía en torno a esos 150, 100 euros, depende de dónde lo marque Bruselas. ¿Habrá volatilidad? Sí, pero es que quedará limitado. Parece también complicado porque tanto desde el lobby de las empresas, las grandes eléctricas, como países como Alemania y Holanda, no quieren que se introduzca esta distorsión del mercado, pese a que España sigue siendo reconocida como una isla energética con Portugal por el nivel de interconexión que tenemos. ¿Va a cambiar mucho? Pues como siga esta tendencia de precios que hablábamos anteriormente, no va a cambiar tanto como se esperaba en un primer momento. O sea que la medida va a ser útil, sí, pero no tanto como se esperaba en marzo. Bueno, pues veremos cuál es la respuesta definitiva de la Comisión Europea y que se está haciendo esperar desde hace mucho tiempo pues en hogares y empresas, aunque poco a poco también vayan yendo notando ese respiro y ese alivio que dan también otro tipo de factores externos como los que hemos contado. Alberto Sanz, gracias por la información. Muchas gracias. Y seguimos a vueltas con el lío con la Supercopa de España. Ya lo saben, esta competición desplazada desde hace ya 3 temporadas a Arabia Saudí por parte de la Real Federación Española de Fútbol con la mediación de la empresa de Gerard Piqué, de Cosmos. Queremos hablar de este asunto con el periodista de Voz Populi que lo está siguiendo todo al dedillo, Joaquín Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. A ver, Joaquín, aquí hay muchas dudas sobre lo que ha pasado en estas últimas fechas y también muchas críticas en contra del presidente de la Federación, de Luis Rubiales. La pregunta es, ¿qué puede pasar y cuáles pueden ser las consecuencias o las represalias que pueda tomar el gobierno en contra de la Federación, si es que se van a tomar? ¿Hay alguna decisión al respecto? ¿Qué va a pasar? El gobierno está lanzando mensajes políticos, en concreto el presidente del Consejo Superior de Deportes ha calificado estos acuerdos de obscenos, de poco estéticos, poco éticos. Eso en el ámbito de lo discursivo, pero en el ámbito de la práctica lo que traslada el gobierno es que tiene poco o nada que hacer. El mensaje que trasladan desde el Consejo Superior de Deportes es que la Real Federación Española es una entidad privada, destacan su naturaleza privada, y que este acuerdo, aunque cuestionable éticamente con los saudíes, con la intermediación de Cosmos, la empresa de Gerard Piqué,
aunque este acuerdo sea poco estético, no deja de ser un acuerdo, un contrato, mejor dicho, privado, entre privados, y ese es el argumento que citan desde el Consejo Superior de Deportes para decir que no hay nada que hacer y que de hecho este contrato, este traslado a Arabia Saudí no debió sacarse a concurso público, como se ha denunciado, por ejemplo, como ha denunciado ese particular que ha llevado este tema ante la Fiscalía Anticorrupción, entendiendo que la Real Federación Española de Fútbol al final actúa en delegación del Consejo Superior de Deportes y que la Supercopa es una competición oficial de ámbito estatal cuya comercialización debería sacarse a concurso público. El gobierno no lo ve así, el gobierno de hecho estima que aquí no ha mediado ninguna ilegalidad, por lo que lo normal es que al fin y al cabo no se tome ninguna medida directa contra Rubiales, si bien es cierto que las formas no han gustado y que lo que dice el gobierno es que hay un proyecto de ley en marcha en el Congreso, la nueva ley del deporte, que se tendrá que tramitar en el Parlamento y que en esa ley se incluirá, ya se incluía antes de que pasara esto, un inciso que obligará a todas las federaciones deportivas a publicar o a referenciar o dar información, mejor dicho, sobre todos sus contratos públicos y privados, en concreto sobre las obligaciones entre las partes, lo que podría actuar como factor disuasorio en situaciones como las que vivimos ahora, ya que, por ejemplo, en ese potencial caso, la Federación Española de Fútbol se habría visto obligada a publicar, a indicar las obligaciones asumidas por las dos partes en este contrato con los saudíes. A ver, Joaquín, aquí hay un debate sobre el desplazamiento de la competición a Arabia Saudí, que ya se dio hace 3 años y ya hubo un gran debate público sobre este asunto, que es verdad que ahora vuelve a estar encima de la mesa, pero ahora sobre todo lo que se debate es si es ético o no y si es legal o no el hecho de que una empresa con un futbolista en activo, en este caso Gerard Piqué, haya hecho esa mediación con Arabia Saudí para desplazar esta competición a este país a cambio de una cantidad muy importante de dinero. Tanto Gerard Piqué como Luis Rubiales, tú estuviste en su rueda de prensa este miércoles, que duró más de 2 horas, han dado muchas explicaciones sobre el tema, pero también a la vez siguen saliendo informaciones, a la vez que está todavía, que está además esa demanda de Miguel Galán, que está en el juzgado, que veremos qué es lo que pasa con ella. Yo te pregunto por las explicaciones de Rubiales y de Piqué. ¿Han dado las suficientes explicaciones sobre todo lo que ha pasado? ¿Hay algún asunto todavía especialmente relevante sobre el cual tú creas que tienen que dar explicaciones? Hay una cuestión que no termino yo a nivel personal de aclararme sobre este asunto y que me parece que podría tener un recorrido más allá de lo que ya ha salido, ¿no? Y que creo que indigna o que por lo menos preocupa a buena parte del mundo del fútbol. Así me lo han trasladado al menos fuentes del ámbito más jurídico del fútbol, que pasa por esas dudas en la integridad de la competición que plantearía el hecho de que el sueldo del propio Rubiales se vea afectado por la participación o no en la Supercopa de clubes como el Barcelona o el Real Madrid. Todo apunta, por lo que incluso el propio Rubiales dice en la rueda de prensa, aunque no literalmente, pero sugiere que efectivamente su sueldo, que incluye una variable al alza en función de los ingresos totales de la federación, ¿vale?, que su sueldo podría haberse incrementado por la participación del Barça y del Madrid porque estos tienen un caché superior y por lo tanto los saudíes pagarían más. Mi duda técnica está en si la federación computará esos ingresos que los saudíes condicionan a la participación de Barça y Madrid como sus ingresos, en cuyo caso efectivamente el sueldo de Rubiales aumentaría por la sola participación de Barça y Madrid. Entonces, a mí me gustaría que se aclare oficialmente, se fije realmente si esto es así, se aclare si esto es así, y eso evidentemente tendría recorrido porque evidentemente pondría en cuestión la integridad de la competición, se abriría un marco de sospecha permanente, y tal es así que el propio Rubiales, en la rueda de prensa de hoy, sugirió o abrió la puerta a un cambio en su sistema retributivo, aunque sin entrar en ese detalle en el que hacía antes referencia, pero abrió la puerta a modificar su sistema retributivo si así lo demandara el fútbol español, por uno en el que el componente de sueldo fijo tenga un peso más importante que el variable, o mejor dicho, sustituir por completo ese variable por uno fijo, como ya sucede de manera similar en la Liga de Fútbol, en la liga que preside Javier Tebas, cuyo sueldo fijo es mucho más importante que el variable. Insisto,
echo de menos una aclaración acabada, completa de este extremo. Sé que a lo mejor el lenguaje político se utiliza precisamente para confundir en estos asuntos. Echo de menos una explicación clara, concisa, de hasta qué punto el sueldo de Rubiales está vinculado o no a la participación del Barça y del Madrid. Creo que eso traería más transparencia y también creo, no obstante, que a largo plazo será muy difícil que se mantenga ese sistema, de ser así, porque evidentemente deja una puerta abierta permanente al cuestionamiento de la integridad de la competición. Bueno, pues todavía dará mucho que hablar este asunto. Veremos también si todavía hay más informaciones y más reacciones en los próximos días. Y también, ojo, Joaquín, te digo una cosa, el Barça se está jugando la segunda plaza en la Liga, que da acceso a la Superliga, con el Atleti, a la Supercopa, con el Atleti y con el Sevilla. Y como hay alguna decisión arbitral un poco rara en ese aspecto en las próximas semanas, ya esto va a dar que hablar. Involucrado un jugador del Barça y involucrado un presidente cuyo sueldo estaría vinculado a la participación de un activo de un club en la competición, evidentemente se abre un marco de sospecha permanente en una u otra dirección que lo único que hace es perjudicar la integridad de la competición. Eso está clarísimo y así ha quedado claro a lo largo de estos últimos días, así que habrá que ver hasta qué punto hay que poner la lupa en lo que pase en el terreno de juego. Joaquín Hernández, gracias por la información. Gracias. Bueno, y con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Seguiremos hablando de este y de más asuntos en los próximos días y volveremos nosotros también mañana con una nueva edición de nuestro programa. Muchas gracias.